Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por la profecía de Oseas, y volvemos al tercer capítulo de este libro. Este es un capítulo bastante breve, solamente tiene 5 versículos. Sin embargo, es en realidad uno de los grandes pasajes proféticos en la palabra de Dios. Debemos enfatizar eso. Ahora, quisiéramos mencionar aquí una cita de algo que dijo el Dr. Charles Feinberg, quien es un creyente judío y un destacado erudito bíblico hebreo. Él dice lo siguiente, hablando de Oseas en este capítulo 3. Este ocupa por derecho propio un lugar de importancia entre las grandes declaraciones proféticas en toda la revelación de Dios. Hasta aquí la declaración del Dr. Charles Feinberg. Amigo oyente, debemos decir que estamos totalmente de acuerdo con este hombre en esta declaración. A propósito, en relación con este capítulo, usted debería leer el capítulo 11 de la Epístola a los Romanos, y encontrará que allí se presenta el pasado trato de Dios que Él tuvo con Israel, el trato presente de Dios con Israel, y también el trato futuro. Muchos de nuestros oyentes tienen nuestro libro sobre Romanos, y estuvieron con nosotros cuando recorrimos las páginas de Romanos, y recordarán que consideramos los capítulos 9, 10 y 11 como la sección de dispensación que trata con la nación de Israel. En el capítulo 9 de la Epístola a los Romanos, tenemos el pasado de Israel. En el capítulo 10, el presente de Israel, y en el capítulo 11, el futuro de la nación de Israel. Ahora, eso es en la Epístola a los Romanos. Aquí en el libro de Oseas tenemos todo esto comprimido, por así decirlo, en solo un capítulo muy pequeño. Hay personas que dicen que las cosas preciosas vienen en paquetes muy pequeños. Pues bien, debemos decir que también las cosas poderosas se presentan así. Se puede tomar la bomba atómica, por ejemplo, y también puede tomarse estos 2 versículos 4 y 5 del capítulo 3 de Oseas, donde leemos, «Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel, y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días». Estos versículos son realmente tremendos. Ya hablamos del versículo 4 y entramos un poco en él en nuestro programa anterior. Y veremos esto ahora en forma más extensa de lo que lo hicimos en la oportunidad anterior, porque no tuvimos oportunidad de finalizar lo que deberíamos decir. Aquí dice, «Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey». Ya hemos mencionado este problema que se menciona aquí con esa expresión de muchos días. Vamos a hablar más en cuanto a esto hoy. Usted puede notar que aquí no se menciona una cantidad de días. Eso es algo fuera de lo común porque a los hijos de Israel se les había dicho que iban a ser sacados de la tierra 3 veces y que regresarían 3 veces. Y cada vez que Dios los sacó de la tierra, Él les dijo cuánto tiempo iban a estar fuera de ella, con excepción de la última oportunidad. Dios le dijo primero a Abraham, «Yo sacaré a los hijos de Israel de esta tierra. Te daré esta tierra, es tuya, pero te sacaré de la tierra por 430 años, y tendrás que irte a la tierra de Egipto. Luego regresarás». Y ellos lo hicieron, y eso fue cumplido en forma literal. Ahora Jeremías les dijo a ellos, «A causa de vuestro pecado, deberéis ser enviado en cautividad a Babilonia, y allí permaneceréis 70 años». Oseas se está dirigiendo ahora al reino del norte, porque ellos nunca regresaron en realidad. Y se habla de muchos días. Ellos permanecerán muchos días. Ahora, ¿cuántos son esos muchos días? Bueno, hubo algunos que estaban diciendo que el Señor regresaría en el año 2000. No sabemos de dónde sacaron esa información. Pensamos que esta gente tiene que tener alguna comunicación directa con el cielo que nosotros no tenemos. Y quizá nosotros nos sentimos un poquito celosos porque, bueno, nos gustaría tener una comunicación privada también, o por lo menos saber a qué número llamar, porque ellos parece que tienen ese número. Y hubo algunos que dijeron que el año 2000. Y otros dicen, bueno, sabemos de una persona, tenemos un mensaje grabado que ese hombre presentó, y él dice que esta generación que está viviendo hoy es aquella que verá la venida de Cristo. Y quisiéramos saber de dónde sacan una información así. Amigo oyente, eso es algo muy lindo de escuchar para muchos creyentes que no han aprendido mucho, y aquellos que buscan decir cosas sensacionales hoy. Y por cierto que existen muchas personas así en el presente. Pero los hijos de Israel estarán muchos días.
¿Cuántos días? ¿Y por qué el Señor no menciona ninguna cantidad aquí? Porque en este intervalo, cuando ellos están fuera de la tierra, y ellos salieron allá en el año 70 después de Cristo, y nunca regresaron a la tierra según la palabra de Dios. Quisiéramos que usted escuche cuidadosamente lo que vamos a decir, porque es algo de suma importancia, amigo oyente. El pueblo de Israel ha regresado a esa tierra, y es algo muy destacado ver lo que ha sucedido allí. Pero ese, amigo oyente, no es el cumplimiento de la profecía, porque la profecía dice que cuando ellos regresen, se volverán a Dios. Y hay algunos estudiantes de la profecía que creen que la nación de Israel puede ser expulsada de su tierra nuevamente antes de que se llegue a tener el cumplimiento de la profecía del regreso de ellos a la tierra como nación, y cuando regresen nuevamente, ellos se volverán a Dios. Ahora usted puede notar aquí que ellos no tienen un rey, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, dice aquí. Mencionamos esto en la oportunidad anterior. Luego dice, sin príncipe. También hablamos de eso. Luego notamos que dice, sin sacrificio. Y este fue el punto donde tuvimos que detenernos en nuestro estudio anterior, y aquí es donde queremos comenzar hoy. Estamos seguros que hay muchas personas que nos estarán diciendo, bueno, ustedes citaron las Escrituras allá en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, de que Jerusalén sería pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se hubiera cumplido. Debemos estar al fin de ese tiempo porque ahora Israel tiene a Jerusalén. Bien, amigo oyente, aquí es donde queremos que usted nos escuche muy atentamente. Es muy fácil hoy llegar a una conclusión sin estudiar todos los ángulos. Debemos decir lo siguiente en primer lugar, que creemos que estamos viviendo en los días postreros. Ahora alguien nos dirá, bueno, entonces usted quiere decir que el Señor vendrá pronto. No sabemos cuán pronto será, porque nosotros hemos estado en esos postreros días por 2000 años. Y el Señor Jesucristo dijo, he aquí, vengo pronto. Eso ocurrió hace más de 2000 años. Así es que no estamos preparados para decir que será en el día de mañana, o la próxima semana, o el próximo año, o aún en este siglo. No sabemos cuándo ocurrirá. Pero debemos decir que vemos los preparativos del escenario cuando comenzará a desarrollarse la acción, cuando la iglesia sea sacada de esta tierra. La razón por la cual la fecha no se nos ha dado es que la iglesia es sin fecha, sin nombre, sin lapso de tiempo. Usted se da cuenta que nosotros somos un pueblo celestial y no tenemos ningún nombre. Hay algunas personas que opinan que es bautista. Otros hablan de darle a la iglesia el nombre de presbiteriana. O algunos opinan que es metodista, y otros piensan que es independiente. Pero, amigo oyente, la iglesia no tiene nombre. Nunca se le dio un nombre. Eclesia solamente significa un cuerpo llamado o separado. Y el Señor está llamando hoy a un cuerpo que llegará a ser su esposa. Podríamos hacer una sugerencia. Creemos que la iglesia hoy es esa perla mencionada en la parábola de la perla de gran precio, que ese hombre de negocios, o sea, el Señor Jesús, llegó y compró. Él pagó un gran precio por la iglesia. No vamos a entrar en detalles aquí, solamente queremos decir que la palabra que se traduce por perla proviene de Margareta. Y si la iglesia tuviera algún nombre sería Margarita. Quizá eso le sorprenda, amigo oyente. Tal vez usted nunca ha escuchado que una iglesia sea llamada Margarita. ¿Cómo le parece? La iglesia Margarita. Y cuando alguien le pregunta, ¿a qué iglesia va usted? Entonces uno puede contestar que uno va a la iglesia Margarita. ¿Cómo le parece? Quizá la otra persona crea que uno se está burlando. Sin embargo, puede hablarse seriamente de este asunto, ya que pensamos que este es el nombre. Si usted se hubiera encontrado con Simón Pedro 1 hora antes de que el Espíritu Santo descendiera en el día de Pentecostés, y le hubiera preguntado, Pedro, ¿sabe usted lo que va a suceder aquí en unos momentos? Él hubiera respondido, no, ¿qué sucederá? Él no lo sabía. La iglesia llegó a existir sin ninguna fecha. El nacimiento fue en un día, pero no la fecha del mismo. Y la fecha del rapto tampoco se menciona. No se menciona una fecha en cuanto a esto. Y a causa de esto, los hijos de Israel estarán por muchos días sin rey, sin príncipe, sin sacrificio. Volvamos nuevamente a esto. ¿Tienen ellos a Jerusalén hoy? Debemos decir lo siguiente, amigo oyente. Todos los lugares santos en Jerusalén antigua, están en las manos de, ya sea los musulmanes, o los católicos rusos, o los católicos griegos, la iglesia armenia, o los católicos romanos.
Todos ellos han construido catedrales o iglesias sobre los lugares. Israel no los tiene. Israel no se atreve a tocar esos lugares sagrados. En cierta ocasión, alguien le preguntó a un guía en la ciudad de Jerusalén, ¿por qué ustedes no van y se apoderan de esos lugares sagrados en la ciudad de Jerusalén? Y el guía respondió, ¿qué es lo que usted quiere que hagamos? ¿Que comencemos la Tercera Guerra Mundial? Y por cierto que eso daría comienzo a una guerra, amigo oyente. No hay ninguna duda en cuanto a eso. Amigo oyente, ellos no tienen la zona del templo, no tienen un sacrificio hoy. El único lugar que está en sus manos es el Muro de los Lamentos. Ellos aún se encuentran en el Muro de los Lamentos, amigo oyente. Allí es donde están hoy. Y ellos no tienen ningún sacrificio hoy, con excepción del que tenemos nosotros. Y ese es cuando Jesús murió hace más de 2000 años fuera de la ciudad. Pero Él ha resucitado de entre los muertos y se encuentra hoy a la diestra de Dios. Ellos, pues, no tienen un sacrificio. Luego vemos que dice, sin estatua. La idea que se presenta aquí de una estatua o imagen es que Dios no les dio a ellos ninguna imagen. Usted debe recordar que no hubo ninguna imagen para nada. Pero Él sí les dio a ellos muchas cosas, por ejemplo, un efod y terafines. Estas cosas las llevaban como pequeños objetos. Y en realidad, estas cosas fueron pequeños ídolos que ellos llevaban y que comenzaron a adorar. Y Dios está diciendo que ellos se van a apartar de la idolatría. Ellos no tendrán ninguna estatua, y esta es una de las cosas que uno puede decir en cuanto a Israel en el presente. Ellos no se encuentran en la idolatría. No se han vuelto a Dios aún, pero por cierto que se han apartado de la idolatría. Luego tenemos aquí la palabra después. Ahora, después no quiere indicar después del año 2000. No sabemos cuándo es. Después volverán los hijos de Israel. Ellos van a regresar, y cuando regresen, lo harán de la siguiente manera. Volverán los hijos de Israel, y buscarán a Jehová su Dios, y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Ahora el fin de los días se encuentra aún en el futuro, y creemos que se refiere a la nación de Israel. Y se refiere comenzando con el período de la gran tribulación, pasando a través de la segunda venida de Cristo y hacia el milenio. Así es que ellos han regresado, pero no se han vuelto a Dios. Ahora vamos a decir algo que quizá les sorprenda mucho, amigo oyente. Cuando uno observa el pueblo de Israel en el presente, se puede dar cuenta que ellos no se están volviendo a Dios. Hace algún tiempo ellos celebraron un nuevo aniversario del regreso a la tierra de Israel. Tenían un gran cartel y en él se podía observar que decía que la ciencia llevaría la paz a esa tierra. Ahora nosotros opinábamos que era el Mesías el que iba a hacer esto, pero ellos no se están volviendo al Mesías. Es a la ciencia a la cual se están volviendo. Ahora ellos han agregado algo más a eso, y es la prosperidad, es decir, la economía. Hace algún tiempo tuvieron una gran conferencia económica. Hombres de mucho dinero se encontraban en ese lugar, y 100 de ellos, de los más destacados, dijeron que iban a invertir $1,000,000 cada uno en esa tierra. La gente de allí dice que solamente quería 100. Podría haber obtenido 500. Y allí se están construyendo edificios como nunca. Nunca se ha visto algo así. Debemos decir esto, amigo oyente, que la economía y el progreso están en ese lugar. 2 misioneros que están en Israel en el presente, y de los cuales tenemos buena información, dejaron esto muy en claro. A uno de ellos se le hizo una pregunta muy específica. Se le preguntó, ¿cuántas personas verdaderamente creyentes se encuentran en esa tierra en el día de hoy? Esto es en referencia a Israel. Y este misionero es una persona muy inteligente, habla varios idiomas, ha sido profesor en ese lugar y ha llegado a ser creyente y está realizando trabajo misionero allí. Y él hizo esta declaración: hay menos de 300 israelitas que son en realidad creyentes en Israel hoy. Sabemos que esto puede causar mucha discusión y desacuerdo por la sencilla razón de que hay muchos que están mencionando que cientos de personas están volviéndose a Cristo en realidad en esa tierra. Pero eso no es la verdad. Debemos decir que, en realidad, hay más creyentes árabes en Israel que creyentes judíos. Quizá eso también le sorprenda a usted, amigo oyente. Existe una buena obra entre los árabes en esa tierra hoy, pero la obra misionera en Israel es un trabajo bastante duro. Y para decir verdad, hay muy pocos misioneros en ese lugar. Así es que ellos no han regresado a Dios en el presente. Y esta profecía que tenemos aquí, en este versículo 5,
es una evidencia del hecho de que este regreso presente a la tierra de Israel no es el cumplimiento de la palabra de Dios. Ahora sabemos que esto es algo diferente a lo que usted puede escuchar hoy, pero ¿ha escuchado usted alguna vez a esas personas hablar de la profecía de Oseas? ¿O de alguno de los profetas? Nosotros debemos estudiar todo este libro, amigo oyente. Así es como debemos enfrentarlo. Pero esta gente no lo hace. Ellos siempre pueden desviarse alrededor de versículos como este, sacar versículos de su contexto y mencionar una que otra cosa y decir, bueno, tenemos esta cosa ridícula que sucede hoy. Y mencionaremos solamente dos. Nos enteramos hace algún tiempo de que había personas que estaban enviando rocas del estado de Indiana en los Estados Unidos para edificar el templo allá en Israel. Ahora, si usted ha tenido oportunidad de visitar Jerusalén, se ha dado cuenta que una de las cosas que no necesitan allí es rocas. Jerusalén se encuentra sobre un lugar rocoso, y cada montaña a su alrededor, incluyendo el Monte de los Olivos, se encuentra lleno de rocas. Ahora, si el estado de Indiana quisiera comprar rocas, le podríamos decir dónde pueden conseguirlas. Creemos que a Israel le agradaría exportar algunas rocas. Ahora tenemos otra profecía de la cual se habla. Hay personas que dicen que están cultivando naranjas ahora en esa tierra. Esto es en referencia a lo que Isaías dijo que sería esa tierra, es decir, a lo que crecería allí. Pero debemos aclarar que el árbol de naranjas en esa tierra no es nada extraño. En realidad, en el Cantar de los Cantares de Salomón, donde se habla de manzanas, ese árbol de manzana es el árbol de naranja. Las naranjas crecen en aquel lugar. Y hay personas que opinan que las naranjas de ese lugar fueron llevadas a España, y de España fueron llevadas a Florida y a California en Norteamérica. En el día de hoy, esa tierra es una tierra que tiene muchas naranjas, y eso no es nada extraño, amigo oyente. ¡Cuán ridículas son estas cosas hoy! Amigo oyente, debemos permanecer cerca de la palabra de Dios, y si hacemos esto, entonces no vamos a ser uno de esos fanáticos de las profecías que aparecen en estos días. Hemos dedicado mucho tiempo a este pasaje de las Escrituras, amigo oyente, solamente 5 versículos, pero usted se puede dar cuenta de lo importante que es todo esto. Estos últimos 2 versículos son muy importantes. Ahora, de aquí en adelante no vamos a hablar mucho más en cuanto a la vida privada o personal de Oseas. Vamos a entrar ahora, comenzando con el versículo 4 del capítulo 3, a la sección profética de este libro. Y cuando lleguemos al capítulo 4, al cual ya llegamos, entramos finalmente en la sección profética. Y él va a hablar mucho en cuanto a la falta de fe de la nación, que ha estado actuando como ramera, de la misma manera en que la iglesia lo está haciendo hoy. No queremos que usted nos entienda mal, amigo oyente. Hay muchas iglesias maravillosas en el presente. Hay muchas iglesias maravillosas, fundamentales por todas partes, y gracias a Dios por ellas. Pero el liberalismo se ha encumbrado en muchos lugares en el presente. Allí ya no se predica el Evangelio, y podemos decir nuevamente lo que Dios dijo, que esta nación se ha convertido en una adúltera, y que la gente se comporta de esa manera también. ¿Qué opina usted que diría el Señor Jesucristo a su iglesia hoy? Si Él entrara a alguna de las iglesias hoy, creemos que Él también las llamaría burdeles. Amigo oyente, debemos decir que este es un lenguaje bastante severo, bastante duro, y puede que sea demasiado severo para algunas personas porque ya no nos escuchan. Ahora, en los capítulos 4 y 5, tenemos que Israel actúa como una ramera. En el capítulo 4, tenemos a Israel como culpable de falta de ley, inmoralidad, ignorancia de la palabra de Dios e idolatría. Creemos que esto se puede aplicar hoy a cada una de nuestras naciones en el presente. Estos son los pecados de la nación. Ahora, es cierto que la nación de Israel era el pueblo escogido de Dios y que Él le dio la ley a ellos. Pero debemos comprender una cosa. La norma de Dios para cualquier nación que desea ser bendecida se encuentra en este mismo nivel. Por tanto, encontramos aquí que cada nación es culpable de las mismas cosas, es decir, nuestras naciones. Como Israel, cuando Dios los juzgó y los envió a la esclavitud. Hay personas que pueden estar en desacuerdo con nosotros y decir, bueno, nosotros no somos idólatras. Bien, amigo oyente, la codicia es idolatría. Y hay muchas naciones hoy que son muy codiciosas y que en realidad están adorando al dinero. Amigo oyente, no vale la pena adorar al dinero. Pero hay muchas naciones que lo están haciendo. Y amigo oyente, el juicio de Dios fue contra esta nación. Pero si nosotros leemos esto y les señalamos a ellos y decimos, es una vergüenza de cómo ellos se apartaron de Dios,
Entonces, deberíamos mirar a nuestro alrededor hoy y ver que lo mismo está ocurriendo con nosotros en el presente. Bueno, solamente tenemos tiempo ahora de leer 2 versículos de este capítulo 4, pero vamos a poner nuestro pie en el umbral por lo menos. Dicen los primeros 2 versículos: Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Amigo oyente, Dios castiga esas cosas. Y vamos a observar esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Oseas. Y al llegar hoy al capítulo 4 de este libro, estamos entrando en la segunda parte donde dejamos atrás la vida privada de Oseas. Eso se desvanece ahora en los antecedentes de este libro, y ahora el énfasis se da al Señor y a Israel. Queremos regresar por un momento al capítulo 3 y al versículo 1, porque creemos que allí se dice algo muy importante. Veamos lo que dice ese versículo 1 del capítulo 3. Me dijo otra vez Jehová: Ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. En este versículo se menciona 4 veces la palabra amor. Hay muchas personas que opinan que uno debe ir a las páginas del Nuevo Testamento antes de poder encontrar algo en cuanto al amor. Pero creemos que si uno examina cuidadosamente el Antiguo Testamento, uno puede encontrar muchas más referencias al amor en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Y eso es, por supuesto, porque el Antiguo Testamento es mucho más largo y hay mucho más allí de lo que tenemos en el Nuevo Testamento. Pero es interesante notar que hay mucho aquí en cuanto al amor. Después de haber finalizado nuestro estudio anterior, nos dimos cuenta de que tenemos aquí en realidad una ecuación matemática. El profeta lo presenta aquí como que el amor de Dios es igual al pecado de Israel. No deberíamos decir que es igual, sino que el amor de Dios multiplicado por el pecado de Israel iguala al amor de Oseas multiplicado por el pecado de Gomer. Por tanto, podemos apreciar que tenemos aquí una ecuación y que el profeta sale de ese hogar hablando a la nación y él sabe o aprecia la manera como Dios se siente en cuanto a ellos. Hasta este momento, todo ha sido presentado de una manera generalizada. Dios ha dicho que ellos han pecado, que ellos se han comportado como ramera, que ellos habían sido infieles para con Él. Ahora, Él va a hablar de una manera clara y directa. Y usted puede comparar en realidad este capítulo con el primer capítulo de Isaías. Y uno lo debería comparar porque Isaías habló allí al reino del sur, y luego él habló de una manera clara y directa en cuanto a la acusación de Dios contra la nación. Podríamos decir que Dios los está llevando al tribunal aquí. Él hace ciertas acusaciones y las prueba. Ese es el mensaje que tenemos en el capítulo 4 de Oseas. En realidad, en los capítulos 4 y 5, tenemos a Dios diciéndole ahora a Israel que se está comportando como ramera. Y podemos ver que en este capítulo, Israel es culpable de desobediencia, de inmoralidad, ignorancia de la palabra de Dios e idolatría. Y podemos ver aquí en el primer versículo del capítulo 4, que el Señor confronta a Israel con el hecho de que ellos no tienen un conocimiento de Dios. Y luego en el versículo 2, Él declara los pecados en forma específica. Escuchemos lo que dice el primer versículo del capítulo 4 de Oseas. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Él menciona 3 cosas aquí. No hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Es decir que esta gente ha recibido, por así decirlo, un lavado cerebral con la idolatría. Y como resultado, no había misericordia, y Dios les había instruido a ellos para que fuesen misericordiosos. Por ejemplo, allá en Levítico capítulo 19, versículo 10, podemos leer, «Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás». O sea que Dios les había enseñado que Él cuidaba a la gente de esa manera y que ellos deberían hacer eso también. ¿Por qué? Porque Él dice,
yo Jehová vuestro Dios. Él era el Dios de ellos y era un Dios santo, pero ellos se habían olvidado de eso. Ellos ya no eran misericordiosos y en realidad no habían adquirido ningún conocimiento de Dios en esa tierra. Había mucha religión, pero no había conocimiento de Dios en la tierra. Ellos también estaban quebrantando los 10 mandamientos. Y ahora en el versículo 2 de este capítulo 4 de Oseas leemos, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Al hacer cada una de las cosas que se mencionan aquí, ellos estaban quebrantando los 10 mandamientos. Usted puede ver por sí mismo lo que dice el capítulo 20 de Éxodo. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No matarás. No hurtarás. No cometerás adulterio. Y ellos estaban haciendo todas estas cosas. Ellos estaban cometiendo todos estos pecados y en realidad estaban quebrantando los 10 mandamientos. Quisiéramos ahora decir algo con mucho cuidado, y esperamos que usted nos escuche con mucha atención también. Dios les dio los 10 mandamientos a la nación de Israel, y esto es solo una parte de la ley de Moisés. Pero en los 10 mandamientos, Dios expresa su voluntad. La iglesia hoy no está bajo los 10 mandamientos de esta manera. Es decir, que uno no está viviendo la vida cristiana si todo lo que uno hace es cumplir con los 10 mandamientos. Ahora, eso no quiere decir que uno los debe quebrantar. Esto indica sencillamente que Él le ha llamado a usted a un nivel mucho más alto y que usted ha sido llamado para vivir en el poder del Espíritu de Dios. Dios no le está pidiendo al mundo que no es salvo ninguna cosa, pero Él tiene mucho que decir en cuanto a las naciones. Él eligió a la nación de Israel y en su trato con ellos nos muestra las normas que las otras naciones del mundo pueden seguir. Nosotros tenemos lo que ha sido llamada una civilización cristiana en Europa, por ejemplo. Nunca fue en realidad cristiana, pero tenía cierto parecido. Las leyes seguían estas normas, y estas son leyes para una nación. No matarás, no cometerás adulterio, etc. Ahora, entre estas hay otras cosas. Dios condena la embriaguez. Dios condena, debemos decir, la homosexualidad. Y Él usa un lenguaje bastante duro para eso. Él dice que cuando la gente o un individuo practica eso, y no importa lo que usted lo llame, Dios dice, amigo oyente, que Él los entregó, o sea, los abandonó. Él abandonó a esta nación. Ellos eran culpables de eso. Ellos eran culpables de practicar estos pecados. En el día de hoy nosotros somos culpables de las mismas cosas. No hay conocimiento de Dios en nuestra tierra. Sí, nosotros estamos familiarizados con que hay una iglesia en cada esquina y que todos los domingos por las mañanas se puede escuchar las campanas de las iglesias. Pero por supuesto, un porcentaje muy pequeño de la población va hoy a la iglesia. Y hay muy pocos hoy que en realidad son alcanzados con la palabra de Dios. En algunos países es costumbre dejar una Biblia en cada habitación de los hoteles. Cuando uno va a esos hoteles, puede encontrar una Biblia y leerla. Muchas veces uno puede encontrar esa Biblia abierta sobre una mesa. No sabemos cuánto esas Biblias son leídas. La organización que las coloca allí dice que recibe muchas cartas hablando en cuanto a conversiones, pero estamos seguros de que también hay muchas de esas Biblias que ni siquiera son abiertas. En el día de hoy también hay algunos que nos critican porque enviamos la palabra impresa. Hay algunos que dicen, bueno, no vale la pena hacerlo. Yo tengo 4 Biblias, dijo un hombre, yo no la necesito. Bueno, amigo oyente, lo que nosotros hacemos cuando enviamos literatura es pedir a la gente que se la pase a otra persona. Estamos tratando de esparcir la palabra de Dios, porque hay demasiada ignorancia en cuanto a las enseñanzas de la Biblia. No sabemos lo que en realidad nos dice la palabra de Dios hoy. Es lamentable observar la corrupción que hay en nuestros gobiernos. La prensa, la radio y la televisión nos informan de los escándalos de una u otra naturaleza que salen a la luz en uno o más de nuestros países. Esta situación es triste y lamentable. Estamos diciendo todas estas cosas, amigo oyente, porque nos demuestran que nuestros países se encuentran en las mismas condiciones en las cuales se encontraba esta gente de la cual estamos hablando aquí en esta profecía de Oseas en aquel día. Permítanos presentar un caso como ejemplo. Se nos dice que hace algunos años, en la ciudad de Washington, la capital de los Estados Unidos, se llevaba a cabo 128 fiestas diarias, en las cuales se bebía mucho licor. Esto en los círculos gubernamentales, en ese país donde se publica estos datos.
Y no dudamos que en nuestros países suceda lo mismo. La diferencia es que no se nos informa de estos datos. Permítanos presentar otro ejemplo. En la ciudad de San Diego, Estados Unidos, un periódico local presentó hace ya varios años atrás un titular en primera plana en la que decía que los alcohólicos costaban a los negocios de la zona $10 millones. Ahora la gente se queja mucho en cuanto al alto costo de la vida, se queja en cuanto a muchas otras cosas, como el costo del gobierno, y todo eso es cierto. Pero ¿quiénes están clamando en contra del licor hoy? Nadie hace nada en contra de esto, y sin embargo se dice que hay millones de trabajadores que son alcohólicos. Y por supuesto que en la mayoría de nuestros países ocurre lo mismo, y existe inmoralidad en todas partes. En todas partes se está quebrantando estos 10 mandamientos. Pero uno no puede hacer estas cosas y escapar sin ser castigado como nación. Los 10 mandamientos han sido la base de cada civilización que ha sido cristiana, o por lo menos que se ha llamado a sí misma cristiana. Se ha estimado que por lo menos la mitad de las muertes en las calles y carreteras por accidentes de tránsito que tienen lugar cada año son resultado del alcohol. Grandes cantidades de dinero se gastan cada día comprando bebidas alcohólicas. Hay personas que dicen que el alcoholismo es una enfermedad. Y hay un médico que ya ha respondido a esta pregunta diciendo que si el alcoholismo es una enfermedad, es la única enfermedad que se contrae por un acto de la voluntad. Es la única enfermedad que se convierte en un hábito. Es la única enfermedad que viene en una botella. Es la única enfermedad que causa cientos de miles de quebrantamientos familiares. Es la única enfermedad que provoca crímenes y brutalidades. Es la única enfermedad que contribuye a cientos de miles de accidentes automovilísticos. Es la única enfermedad que es vendida con autorización gubernamental. Es la única enfermedad que se puede comprar en un supermercado y negocios por el estilo. Es la única enfermedad que paga impuestos al gobierno. Y se podría decir mucho más, por supuesto. Simplemente queremos mencionar eso hoy. Amigo oyente, nuestros ojos están cerrados para observar estas cosas porque hemos recibido un lavado cerebral prácticamente, y los intereses de las compañías licoreras tienen un control tremendo en el presente. Y como resultado de esto, nuestras naciones se hunden cada vez más. Hoy tenemos lo que se llama una nueva moralidad, pero eso no es nuevo. Israel practicaba eso mucho antes, allá en el año 700 antes de Cristo, y no le llamaríamos nueva moralidad entonces de ninguna manera. Ellos estaban quebrantando todos estos mandamientos, y Dios los condenó a ellos por eso. Y la homosexualidad era practicada aún en los días de Sodoma y de Gomorra. Esa fue la razón por la cual Dios destruyó esos lugares. Dios juzgó a esas ciudades. Y hoy existen algunos legisladores que son ignorantes de la palabra de Dios, ignoran las enseñanzas que han sido base para muchas naciones, y ellos pasan leyes que permiten que 2 homosexuales puedan contraer matrimonio, y lo que es peor, que puedan adoptar niños, y que deben ser aceptados en la sociedad y tienen que ser tratados como si tuvieran una enfermedad. Amigo oyente, ¿es esa clase de gente la que queremos que forme parte de nuestra sociedad hoy? La Iglesia Liberal dice que no debemos considerar a esta gente como pecadores, y sabemos que hay muchos que nos escuchan en este instante, y debemos decir lo siguiente, que el Señor Jesucristo dice que usted tiene que nacer de nuevo. Él puede librarle a usted de ese pecado. Estas cosas no son enfermedades hoy, amigo oyente, pero cuando son tratadas como lo que son en realidad, como pecado, entonces Dios puede tratar con nosotros. Amigo oyente, estamos condenados de la misma manera en que lo estaba Israel si continuamos de esta manera. Israel fue enviado a la cautividad, aunque eran el pueblo elegido de Dios. Ahora, nosotros no lo somos. No podemos reclamar eso para nosotros. Pero esta es la base en la cual Dios juzga a las naciones. Hemos dedicado un poco de tiempo a esto, pero es necesario que alguien hable en cuanto a lo que está sucediendo hoy. Sin embargo, el púlpito está silencioso en cuanto a esto en el presente. Ahora, una de las razones para eso es que nunca estudian lo que dice el libro de Oseas. Aquí tenemos, amigo oyente, a uno de estos profetas olvidados. Vamos a continuar leyendo lo que dice este capítulo 4 de Oseas, y el versículo 3 dice: por lo cual se enlutará la tierra, y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. La tierra se está consumiendo. De pronto, nosotros descubrimos que estamos contaminando todo en el día de hoy.
Antes era posible ir y bañarse en cualquier río y poder disfrutar de aguas cristalinas. Pero hoy eso es prácticamente imposible en muchos lugares. Estamos contaminando la tierra, y aquí tenemos que la tierra se enlutará. Y luego sucede algo muy interesante también. Hace algunos años había gran abundancia de comida. Los graneros estaban colmados. Había abundancia de todo. Sin embargo, hoy se escucha decir que habrá falta de alimentos. Amigo oyente, cuando Dios juzga a una nación, la tierra misma y hasta las bestias y las aves tienen que sufrir por el pecado del hombre. Y están sufriendo hoy a causa del pecado del hombre. Y en el versículo 4 de este capítulo 4 de Oseas leemos: Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, el sacerdote en aquel día no estaba cumpliendo con sus obligaciones, no estaba advirtiendo a la gente. Y Dios ha levantado al profeta. ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, leamos el versículo 5. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Es decir, a la nación. ¿Por qué? Porque aún entonces se levantaban falsos profetas que le decían a la gente que todo iba a resultar bien. Ellos decían que no se preocuparan, que todo iba a salir bien. Nosotros hoy vivimos en un día nuevo, y la Biblia es un libro viejo, y los 10 mandamientos, bueno, ellos pertenecen ya al pasado, a nuestros abuelos y abuelas, pero nosotros hoy hemos alcanzado un alto nivel. Amigo oyente, nosotros somos un grupo de personas inmundas, esa es la verdad. Nos hemos hundido a lo más bajo que podemos alcanzar como naciones y como pueblos. Ahora, el versículo 6 probablemente es uno de los versículos más citados. Es considerado uno de los versículos mejor conocidos. Permítame leerlo. Estamos leyendo Oseas, capítulo 4, versículo 6, que dice: Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Esa es la razón por la cual nosotros estamos enseñando la Biblia hoy. Esa es la razón por la cual entramos a estudiar un libro como este, debido a la ignorancia de la palabra de Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Amigo oyente, Dios quería que toda la nación llegara a ser sacerdotes ante Él, y en el milenio llegarán a hacer eso. Pero Dios está diciendo que ahora no serán sacerdotes en este tiempo en particular. Dice: porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es decir que, aún al pueblo de la nación, Dios le dice ahora: yo os olvidaré, porque vosotros os habéis olvidado de mí. O sea que, a ellos les ha llegado un momento de juicio, porque han pasado a través de una larga y sórdida historia de haberse apartado del Señor. Vamos a tener que dejar esto aquí por hoy, amigo oyente, pero usted puede apreciar lo importante que es este capítulo 4 de Oseas, y esperamos poder finalizarlo, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos que usted lea el resto de este capítulo 4 de Oseas y se familiarice con su contenido. Continuamos hoy nuestra marcha por el libro de Oseas, y en nuestro programa anterior pudimos llegar hasta completar lo que decía el versículo 6 del capítulo 4. Dijimos que este versículo se considera como uno de los versículos más conocidos que tenemos. Es un versículo que se cita muy a menudo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Así es como comienza ese versículo. Ya vimos eso en nuestro programa anterior y no vamos a mencionar nada más en cuanto a eso. Pero fue la falta de conocimiento de la palabra de Dios lo que estaba detrás del pecado de esta gente. En el momento en que usted, amigo oyente, se aparta de la palabra de Dios, no puede vivir una vida triunfante en la vida cristiana de ninguna manera. No puede vivir de una manera que sea agradable ante el Señor. Y no interesa cuántas conferencias asista usted en las cuales se enseña cómo vivir la vida cristiana, que si usted hace esto o aquello o la otra cosa, entonces todo va a salir bien en su hogar y en su trabajo y en su vida social y que todo resultará bien. Amigo oyente, la palabra de Dios nos enseña con toda claridad que no es por medio de esas artimañas, de esos pequeños métodos, sino que es por el conocimiento de la palabra de Dios. Eso está tan claro como el sol del mediodía en este libro, y por cierto que se menciona en otros lugares también. Ahora usted puede notar que Dios continúa presentando su acusación contra el reino del norte. Es decir, Él presenta aquí su decisión,
Él los va a juzgar. Él ha presentado todos los detalles y muestra que tiene razón en todo. Ellos han quebrantado los 10 mandamientos. Dios presenta la lista de los mandamientos y ellos los habían quebrantado. Ahora, en la primera parte del versículo 7 de este capítulo 4 de Oseas leemos, «Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí». Es decir, al aumentar la nación, y Dios había prometido bendecirlos, multiplicando su número. Él le dijo eso a Abraham. Pero el resultado de eso fue el traer otro pecador al mundo. Después de todo, eso fue lo que sucedió cuando yo llegué a este mundo. Sencillamente, otro pecador vino a este mundo. Pero gracias a Dios que la gracia de Dios se extendió y alguien me presentó la palabra de Dios y yo pude confiar en Cristo como mi Salvador personal. Pero esta gente, a ellos les falta conocimiento, son ignorantes, no tienen ningún conocimiento de la palabra de Dios. Y en el versículo 7 leemos, «Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta». Dios juzgó a la nación, y muchos en aquel día podían decir, «Miren, y ellos decían que eran un pueblo elegido de Dios, y miren lo que les sucede a ellos. Aparentemente el Dios de ellos no es muy fuerte, no puede cuidarles». Amigo oyente, nuestro Dios no vacila en juzgar y quizá en el momento en que lo hace parece algo malo. Por ejemplo, hace algunos años tuvo lugar algo que sorprendió a muchos, y fue cuando varias iglesias cerraron sus puertas en el pasado. ¿Y sabe usted por qué estaban cerrando sus puertas? Eran iglesias de tendencia liberal, y cerraron sus puertas los domingos por la noche. Ya no tenían tampoco reuniones durante la semana. Esos lugares tenían reuniones sociales solamente. Cierto hombre dijo en una ocasión, «En la única oportunidad en que nos ponemos de rodillas en mi iglesia es cuando tenemos que recoger las migajas del suelo». Ellos habían tenido un banquete. Y amigo oyente, debemos decir que hoy existe una falta de conocimiento de la palabra de Dios. Y estas iglesias han dejado de existir. La iglesia liberal ha dejado de enseñar la palabra de Dios. Fue Dios quien cerró sus puertas y los abandonó. Dios ha quitado las multitudes de esos lugares. Ahora, por otra parte, hay muchas iglesias en las cuales se está presentando la palabra de Dios y donde muchos se reúnen y están siendo salvos. ¿Qué es lo que está sucediendo allí? Bueno, un joven o quizá algún anciano está ocupando el púlpito y presentando la palabra de Dios y enseñando la palabra de Dios. Y Dios dice, «Yo cambiaré su honra en afrenta». Y el versículo 8 dice, «Del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma». Ellos no solo pecan, sino que les gusta jactarse de eso. Algunos jóvenes, especialmente los lunes por las mañanas, gustan de jactarse de las cosas que sucedieron durante el fin de semana. Les gusta hablar de lo que hicieron, de lo que bebieron, y si cometieron adulterio y algo por el estilo. Les gusta jactarse del pecado. Y estos no solo pecaron, sino que se jactaban de eso. En la primera parte del versículo 9 leemos, «Y será el pueblo como el sacerdote». Lo desafortunado aquí es que el sacerdocio se había hundido al mismo nivel de la congregación. Hay algunos predicadores que, especialmente al comenzar su ministerio, se visten de una manera diferente a los demás miembros de su congregación. Pero después de un tiempo abandonan esa costumbre y se visten de la misma manera en que lo hace la demás gente, ya que no son diferentes al hombre que está sentado en la banca escuchando la predicación. Pero debemos decir lo siguiente, que desde el púlpito debe predicarse la palabra de Dios, para que el predicador no descienda al nivel de aquellos que se encuentran aún en el mundo. Sin embargo, hay muchos predicadores que presentan una falsa apariencia. Cierto hombre se jactaba en una ocasión de que el predicador en su iglesia iba y participaba de las mismas actividades junto con los hombres de la iglesia. Por ejemplo, iban a jugar golf. Bueno, no hay nada malo con eso, mezclarse de esa manera. Pero después de jugar al golf, ese hombre iba al bar y bebía junto con los demás. Y este hombre decía, bueno, él es uno de nosotros. Me gusta mucho que sea así. Pero amigo oyente, nos preguntamos lo que Dios estará pensando en cuanto a él. Y ahora en el versículo 9 y la primera parte del versículo 10 leemos, «Y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán». Es decir, que faltará el alimento en la tierra. ¿Y quién pensaría que en países modernos donde acostumbraba a existir abundancia de alimento, luego llegaría a faltar? Sin embargo, ha sucedido varias veces.
Pero la gente no escucha, no presta atención a lo que Dios está tratando de decirles. La gente no quiere escuchar lo que Dios dice. Y Dios juzga a las naciones de esta manera. Pero el hombre no regresa a Dios, aunque Él le esté hablando de esta manera. Y aquí leemos, comerán, pero no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán. Amigo oyente, hay una cosa en cuanto al adulterio, y sabemos que estamos dirigiendo nuestras palabras a gran cantidad de gente que han tenido esto en su mente y corazón, porque estamos viviendo en los últimos días. Pero es imposible disfrutar de la unión sexual de la manera en que Dios quiere que uno la disfrute, hasta cuando la disfrute dentro del matrimonio. Y cuando usted puede poner sus brazos alrededor de la mujer que ama y puede decirle a ella, yo te amo sobre toda otra cosa en este mundo. Amigo oyente, cuando usted puede decir eso, entonces sí habrá multiplicación, y será algo maravilloso. Esta gente estaba cometiendo adulterio entonces, y lo están cometiendo hoy. En realidad, amigo oyente, no hay ninguna satisfacción en eso. Es solamente algo temporal. Y luego la persona se aborrece a sí misma después de que lo ha hecho, y usted sabe bien eso. Y amigo oyente, Dios también sabe eso, porque eso es lo que Él está diciendo aquí. Dios lo está diciendo muy claro. Y en los versículos 10 y 11 de este capítulo 4 de Oseas leemos, comerán, pero no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Amigo oyente, uno puede apreciar eso en los círculos más altos, los círculos más elevados en las naciones, donde estos dos pecados se cometen muy a menudo, la fornicación, el amor al licor y las bebidas alcohólicas. Son dos problemas que existen en muchos gobiernos. Es por esa razón que los hombres mienten. Es por esa razón que los hombres hacen cosas malas. Y eso no está limitado solamente a un partido político o a cierto grupo, sino que todos son culpables de eso. Hay personas que dicen que no hay en quién confiar. Y amigo oyente, ese es un comentario bastante triste. No se nos puede decir que esta nueva moralidad de la que se habla hoy está dando resultados en el presente. No dio ningún resultado para Israel. Ellos se apartaron de la palabra de Dios y dijeron que iban a probar algo nuevo. Y trataron de hacerlo. En el reino del norte se pecaba en abundancia. Ellos hicieron 2 estatuas de oro y con eso adoraban a Baal. Esto estaba conectado con eso, y esa era la peor forma de idolatría y la peor forma de inmoralidad. Escuchemos ahora lo que dice el versículo 12 de este capítulo 4 de Oseas. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Él está hablando aquí de fornicación, el adulterio espiritual que los apartaba de Dios. Ellos iban a preguntarle a los ídolos, y hoy encontramos que hay mucha gente que trata de seguir a ciertos gurúes de la India. Bueno, esta gente no ha hecho mucho por la India, por ejemplo. Sin embargo, tenemos a multitud de personas que lo siguen. Uno de estos personajes dijo hace un tiempo que él había realizado esto por el dinero y que no era otra cosa sino una artimaña religiosa para con él. Sin embargo, la gente lo seguía. La gente se aparta siguiendo esta clase de cosas y aún existe la adoración a Satanás hoy. En cierta ocasión, un grupo de adoradores de Satanás torturaron y golpearon hasta la muerte a un muchacho de 17 años, pensando que éste era un espía entre ellos. Amigo oyente, la adoración de Satanás hoy, por cierto que no está ayudando a la moralidad en ninguna manera. Y esta gente se había entregado a la idolatría, y la idolatría los estaba llevando a ellos a la peor clase de inmoralidad. Sigamos leyendo ahora la primera parte del versículo 13 de este capítulo 4 de Oseas. Sobre las cimas de los montes sacrificaron, e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas. Allí es donde ellos colocaban a sus hijos, en las cimas de las montañas, debajo de las encinas. Las Escrituras nos hablan de esto mucho, y nuestros teólogos han descubierto en el presente que el centro de la adoración idólatra se encontraba en esos lugares precisamente. Era un lugar fresco, un lugar muy agradable para estar. Y el versículo 13 concluye diciendo, álamos y olmos que tuviesen buena sombra, por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. Se habla de la adoración a los ídolos hoy, y nosotros hacemos lo mismo. Nos hemos inclinado a la idolatría, a la codicia, todo esto hoy. Y la gente hoy quiere tener más y más para aparentar tener más.
Las familias ya no quieren vivir en un vecindario humilde, sino que quieren mudarse a otra parte, a un lugar que tenga su piscina de natación. Quieren comprarse un bote y dicen que lo hacen por los hijos. Pero de pronto los hijos salen del hogar y hay miles y miles de jóvenes hoy que se han lanzado a las calles, no solo en un país, sino en todos los países del mundo. Uno los puede ver en las grandes ciudades, jóvenes de ambos sexos que ni siquiera han alcanzado la mayoría de edad. Uno los puede observar bajo la influencia de las drogas. Y si se les pregunta qué es lo que están haciendo allí, quiénes son ellos, responden, no somos nadie. Nosotros no contamos para nada. ¿Qué es lo que sucede hoy, amigo oyente? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, el problema se encuentra en el hogar. Somos idólatras. Estamos adorando al dinero. Nos hemos olvidado de Dios. Nos hemos apartado del Dios viviente, del Dios vivo y verdadero, y ya no le adoramos. No estamos buscando a un Salvador que puede redimirnos y salvarnos y ayudarnos. En el versículo siguiente, el versículo 14, leemos, no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras, y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Dios dice que la ignorancia de las leyes no es ningún motivo de excusa. Y esta gente se apartó. Y Él dice, yo no los voy a juzgar a ellos por el pecado que están cometiendo ahora. Voy a juzgarles porque ellos se han apartado del Dios vivo y verdadero y se han apartado de sus caminos. Cierto hombre le decía a un pastor que él iba a ir al infierno por esto y aquello y ese otro pecado que había cometido. Y el pastor le respondió que esa no era la razón por la cual él iría al infierno, sino porque él había rechazado al Señor Jesucristo. Esta gente que menciona aquí el capítulo 4 de Oseas no es juzgada porque se hayan convertido en rameras. Son juzgadas porque se han apartado del Dios vivo y verdadero. Ahora notemos lo que dice aquí el versículo 15 de este capítulo 4 de Oseas. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Bet-Aven, ni juréis, vive Jehová. Dios está diciendo aquí que Él no va a juzgar a Judá todavía. Y a Judá le dice que no vaya a adorar esas imágenes que se han colocado en ese lugar. Y llegamos ahora al versículo 16, donde hay algo muy interesante que se menciona. Leamos. Porque como novilla indómita se apartó Israel, ¿los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso? Creemos que esto se puede ilustrar pensando en la forma en que los ganaderos a veces tienen que llevar a su ganado de un lugar a otro. Antiguamente, cuando el ganadero quería llevar a su ganado de un lugar a otro, lo colocaba en grandes carretones para poder transportarlos. Para que la novilla subiera a ese carretón, él ponía una plancha de madera sobre la cual tenía que caminar el animal. Ahora, a veces el animal no quería, o puede ser que se asustaba y ponía duras las patas delanteras, y al hacer eso, se deslizaba hacia atrás, hacia abajo. Y así es como se está tratando de ilustrar aquí esta enseñanza en cuanto a la nación de Israel. Porque como novilla indómita se apartó Israel. Esta gente estaba endureciéndose en contra de Dios y no permitía que Él les guiara, y entonces se estaban apartando todo el tiempo. Cuando uno le da la espalda a Dios, endurecemos la cerviz y nuestra mente, y decimos que no tenemos nada que ver con Dios. Así es como nos apartamos de Dios. Cuando uno se niega a seguir el camino por el cual Dios quiere guiarnos. Así es que Dios llama a Israel aquí una novilla indómita. Y podemos ver que hay mucha gente así en el mundo hoy, novillas indómitas y toros indómitos también. Ahora veamos lo que dice aquí el versículo 17 de este capítulo 4 de Oseas. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Jeremías y Oseas hablan de la nación que se niega a ser guiada de parte de Dios, que se niega a ir a Dios. Aquí se menciona la palabra Efraín, y este nombre ocurre unas 36 veces. Él toma una de las 10 tribus del norte, y aplica esto a todas estas 10 tribus. Y hablando honradamente, debemos decir que no nos hemos dado cuenta exactamente de cómo Dios utiliza este término. ¿Lo está utilizando Él como un término de cariño, o lo usa como una expresión para ridiculizar? Al leer este término, o esta expresión aquí en el libro de Oseas, llegamos a la conclusión de que se utiliza como una expresión de cariño. Israel en el norte no tenía un nombre como nación. En el sur, Judá sí era realmente la nación. Estas 10 tribus se habían rebelado
y ahora Dios les da lo que nosotros creemos es un nombre de cariño. Y como ya hemos dicho, este nombre, Efraín, se menciona unas 36 veces. Y él dice esto aquí de una manera anhelante, digamos, como si dijera, ojalá que no se hubiera apartado. Pero con un tono que indica terminación, que indica algo que ya llega a su fin. Él dice aquí, Efraín es dado a ídolos, déjalo. Dios dice que llega un día en la vida del hombre en la cual, si él continúa en su condición separada, apartada de Dios, donde se niega a escuchar a Dios, llegará un día cuando Dios ya ni siquiera va a hablarle más a ese hombre. Ahora les dice aquí en el versículo 18, su bebida se corrompió. Te convertirás en un alcohólico si continúas haciendo eso. Y eso, amigo oyente, no es una enfermedad, es pecado. Y en este versículo 18 completo leemos, su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza. Y es algo triste, amigo oyente, observar que en muchas esferas gubernamentales, los hombres que han llegado a lugares elevados, en posición, en lugar de utilizar un lenguaje limpio y puro, prefieren utilizar un lenguaje soez, y también les gusta beber mucho. Amaron lo que avergüenza, dice aquí. Y el versículo 19 continúa diciendo, el viento los ató en sus alas. Son llevados de un lado para otro por cualquier forma de doctrina. Y de sus sacrificios serán avergonzados. Dios dice que Él los avergonzará antes de que termine todo esto. Bien, amigo oyente, con esto llegamos al final del capítulo 4 de Oseas. Dios mediante, en nuestro próximo programa, entraremos a estudiar el capítulo 5. Amigo oyente, continuamos hoy nuestro viaje por el libro de Oseas, y llegamos al 5º capítulo de este libro. Y hablando honradamente, debemos decir que esta no es una sección muy feliz, y la razón por la cual encontramos que este no es un capítulo muy agradable, y no solo este capítulo, sino toda esta sección, es porque se presenta el pecado del reino del norte y el hecho de que viene juicio sobre ellos. Ahora hay varias cosas que debemos recordar aquí y quisiéramos dirigir su atención hacia ellas, ya que la enseñanza se nos presenta con los antecedentes de la vida del profeta Oseas. Es necesario tomar todo lo que se nos dice aquí, pensando en los antecedentes de este profeta, quien siendo joven, se enamoró de una muchacha muy hermosa. Estamos seguros que ella era muy hermosa. Pero luego ella se volvió una prostituta. Pensamos que quizá el dinero o los deseos de que probablemente ella pudiera obtener los lujos que no podía obtener en las sierras o en las montañas de Efraín, hicieron que ella se dedicara a esta profesión más antigua que se conoce en la historia del hombre. Y Dios envía a este hombre Oseas a que la tome como esposa. A pesar de todo esto, Él la ama y la convierte en su esposa. Estamos seguros que esto hace de la vida de Oseas una vida desgraciada. Luego ella tuvo 3 hijos de este profeta, y se vuelve a repetir la historia. Ella sale nuevamente, practica la prostitución, y el esposo va y la compra y la trae de regreso nuevamente a su hogar. Este hombre tenía un corazón quebrantado. También tenía un hogar en la misma condición. Con esos antecedentes, pues, él va a la nación de Israel, al reino del norte, y les dice que Dios dice que ellos se están comportando como una prostituta, que el pueblo ha sido infiel al Señor. Y él reconoce exactamente cómo se siente el Señor en todo esto. Oseas les dice que Dios les ama y que nunca permitirá que ellos se aparten de Él completamente, pero que Él los juzgará a causa de su pecado. Bien, con estos antecedentes, pues, observemos lo que dice el capítulo 5, y lo que podemos leer es que Israel se comporta como una prostituta, y aquí tenemos a Dios y a la nación infiel de Israel. En este capítulo 5, Israel se aparta completamente de Dios, y Dios, por su parte, aparta su rostro de Israel, y a esto sigue un deterioro interno. En primer lugar, Dios contesta a los líderes de la nación, los sacerdotes y el rey. Escucha atentamente lo que dice el primer versículo de este capítulo 5 de Oseas. Sacerdotes, oíd esto, y estad atentos, casa de Israel y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. Mizpa se encontraba localizada en la sección suroccidental del reino, y el monte Tabor se encontraba en la sección nororiental del reino. Y en esta época ellos estaban adorando debajo de cualquier árbol que podían encontrar. Uno podría encontrar ídolos por todas partes en esa tierra.
Así es que él dirige sus palabras a los sacerdotes y al rey como representantes del liderazgo de la nación. Y ya hemos podido apreciar en el capítulo 4 que Dios dijo, como es el pueblo, así es el sacerdote. Los sacerdotes, que deberían haber servido de ejemplo, eran incapaces de levantarse por encima del nivel más bajo del hombre en la sociedad. Y eso también es cierto en cuanto al rey. Desafortunadamente, amigo oyente, estamos viviendo en días cuando los líderes de las naciones, así como también los líderes espirituales, no son dignos de ser emulados. El liberalismo ocupa un lugar prominente en la teología y también en la política. Debemos también decir que los medios informativos en el presente son también liberales y están haciéndole un lavado cerebral al pueblo. Y se tiene la misma situación que se presenta aquí. Es un deterioro espiritual y es un deterioro y una caída de la nación que finalmente traerá la destrucción total. Eso es lo que sucedió a esta nación aquí y nos presenta una norma para nosotros en el día de hoy. Ahora el versículo 2 de este capítulo 5 de Oseas nos dice, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo, por tanto yo castigaré a todos ellos. Dios los reprende por su brutalidad. Allí había homicidios, había violencia y había guerras también. Ahora quisiéramos mencionar algo y decirlo con mucho cuidado porque es algo de importancia. Hay naciones que han actuado en guerra sin prestar atención a lo que sus generales decían a manera de advertencia. Y al actuar así, lo que resulta es una catástrofe terrible, y por cierto que los resultados siempre son trágicos. Y hay algunas personas que opinan que el resultado de todo esto es un juicio de Dios contra el hombre blanco. Dicen que hemos pasado a través de un día que fue llamado el Día del Hombre Blanco, y así ha sucedido. Al comienzo los hijos de Cam no tuvieron un resultado mejor. Egipto se encontraba bajo los hijos de Cam, así como también Babilonia y Asiria. Y esas eran naciones paganas muy poderosas. Y luego encontramos a los hijos de Jafet, quien era también llamado un hombre blanco. Y el hombre blanco ha cometido quizá la equivocación más grande que pueda cometerse. Y esta grande equivocación es esta, que nosotros teníamos la palabra de Dios, teníamos la Biblia, y no enviamos los misioneros como deberíamos haberlo hecho. No enviamos la palabra de Dios a la China, y Dios cerró las puertas de esa gran nación. Fue Dios quien cerró las puertas de la China. Y luego lo mismo se repite en otras naciones. En lugar de enviar Biblias, se envía armas y bombas, es decir, armamento de guerra. El resultado de todo esto es que si uno no envía la palabra de Dios, entonces debe enviar soldados a que mueran en los campos de batalla. Quizás sea necesario que despertemos hoy. Quizá no hemos llegado al punto donde podemos tomar a Dios y llevarle al fin de su universo y despacharle y decirle que no le necesitamos más. Pensamos que hoy estamos sintiendo el resultado del juicio de Dios sobre nosotros. Eso es lo que sucedió con esta nación aquí. Y esa es la norma para cualquier nación en la tierra en el presente. Ahora, pasando al versículo 3 de este capítulo 5 de Oseas, leemos, Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido. Es decir, Dios está diciendo, yo sé de lo que estoy hablando porque conozco a Efraín y también conozco a Israel. Y como vimos en nuestro programa anterior, Efraín ahora no solo es el nombre para una tribu, sino para todas las 10 tribus que se llaman Israel en el reino del norte. Y como dijimos también, no estamos seguros si esto se usa a manera de cariño, aunque pensamos que es eso, o si en realidad es un nombre que Él les ha dado para ponerlos en ridículo. Sin embargo, nos inclinamos a pensar que es en realidad una expresión de cariño, pero aún existe otra razón. Efraín se encontraba en el centro mismo de la idolatría. El primer becerro de oro fue levantado por Jeroboam en Betel, y más adelante se colocó uno en Samaria, y ambos lugares, pensamos, se encuentran en la tribu de Efraín. Sabemos que Betel probablemente se encuentra en la tribu de Benjamín, pero cuando la rebelión llegó allí, esa zona se fue con la tribu de Benjamín que se añadió al reino del norte. Así es que el corazón mismo de la idolatría se centra en Efraín, y es por eso que Dios les da ese nombre a todos ellos, porque este es el corazón mismo de la idolatría. Y ese era el gran problema de esa nación. Ese fue el gran pecado de la nación, el apartarse de Dios. Dios sabe de lo que está hablando, y también dice que Israel no es desconocido para Él. Ahora leamos el versículo 3. Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín,
te has prostituido y se ha contaminado Israel. O sea que esta adoración de Baal se había establecido en esta tribu y había contaminado a las otras 10 tribus, y aún tuvo su influencia sobre el reino del sur. No hay ninguna duda en cuanto a eso. Así es que el gran pecado fue el de un pueblo que tenía la palabra de Dios y que conocía a Dios, y que ahora se había apartado de Él, que ahora ya no le conoce más, y ahora ya no le adoran a Él. Y como resultado se presenta una tremenda inmoralidad. Se deterioran las cosas en todas partes de la nación, afectando aún la ecología de la nación. Dios dijo que aún la tierra y los animales estaban afectados, y pensamos que la maldición de Dios aún está sobre esa tierra. En algunos lugares del desierto, que ha sido conquistado, digamos, por medio de irrigación artificial, se ha hecho que florezcan algunas plantas, pero no hay muchas plantas que crezcan en ese lugar en el presente, amigo oyente. Ahora notemos lo que dice el versículo 5 de este capítulo 5 de Oseas. La soberbia de Israel le desmentirá en su casa. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Dios dice ahora, ellos van a caer, yo haré que ellos caigan, y Judá tropezará también con ellos. Ahora Él no dice que eso ocurrirá al mismo tiempo, pero dice que Judá finalmente caerá, y estos dos reinos serán llevados a la cautividad en épocas diferentes, separados como por un siglo. El reino del norte fue a Asiria, el reino del sur fue llevado a Babilonia. Y en esa ocasión nunca ha tenido lugar ese regreso del cual nos habla la palabra de Dios, como hemos tratado de indicar, y como este libro de Oseas nos presenta tan claramente, que cuando Dios los haga regresar, el mundo se enterará de ello, y entonces habrá paz en la tierra. Notemos ahora lo que dice el versículo 6. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová, y no le hallarán. Se apartó de ellos. Es decir, que ellos han desertado a Dios. Y ahora cuando comienzan las dificultades, y ellos han probado una cantidad de cosas, Dios es el último recurso que ellos tienen. Pero entonces ya no le van a encontrar. Él se ha apartado de ellos. Es como esa historia que se cuenta de que hace algunos años cierta nave estaba cruzando el océano Atlántico y chocó contra un témpano de hielo. Y puede que haya sido el Titanic, no lo sabemos, pero se dice que el capitán dio una orden a todos los que se encontraban en el barco diciendo, todos a orar, todos a orar. Una mujer que se encontraba en dicho barco se dirigió corriendo al capitán y le dijo, Capitán, ¿ha llegado realmente a eso? Es decir, si uno va a orar, eso significa que ya no hay ninguna otra cosa que hacer. Y así es como muchas personas tratan a Dios en el día de hoy. Él es como si fuera una llanta o rueda de repuesto. Esperamos no tener una pinchadura, pero si eso sucede, entonces allí tenemos una llanta de repuesto y la colocamos. Pero esperamos que eso no llegue a suceder. Y esta era la condición en la cual estaba esta gente. Y esa es también la triste condición de muchas personas en el presente que han profesado tener a Cristo. Él para ellos es nada más que una cosa de emergencia. Él es como un seguro de vida. Él es esa llanta de emergencia que uno lleva en el automóvil, pero que espera no la llegue a necesitar. Es como ese extinguidor de fuego que uno tiene en la casa. Son cosas que uno espera no tener que usar, pero están allí en caso de que se presente una emergencia. Ahora, en la primera parte del versículo 7 de este capítulo 5 de Oseas, leemos, Contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Es decir, que son extraños para con Dios. Ellos no criaron a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Dios le había enseñado esto a esta gente. Y usted puede leer también algo en cuanto a esto en el libro de Deuteronomio. Dios dice que ellos tenían que enseñarle esto a sus hijos. Él dice que sus palabras hay que ponerlas en los dinteles de la puerta, que hay que enseñarles a los hijos inclusive cuando van a dormir a la cama. Hay que continuar enseñándoles la palabra de Dios. Pero aquí Él dice que han engendrado hijos extraños. O sea que ellos no conocen a Dios. Los versículos 7 y 8 entonces dicen, Contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Tocad bocina en Gabaa, trompeta en Ramá, sonad alarma en Betavén, tiembla, oh Benjamín. Betavén es Betel. Esa parte de la tribu de Benjamín aparentemente se había ido con el reino del norte. Y como resultado de eso, la palabra, la advertencia, sale para toda la tierra, advirtiendo a esta gente. Y en el versículo 9 leemos,
Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. En otras palabras, no fue porque Dios no les hubiera advertido, porque sí les había advertido y los había reprendido, y aún así ellos no escucharon. En el versículo 10 de este capítulo 5 de Oseas, continuamos leyendo: Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. El reino del sur había tratado aparentemente de cambiar la ubicación de sus fronteras todo lo que podían hacia el norte. Aparentemente siempre había una verdadera división allí, causada porque ellos nunca podían ponerse de acuerdo en cuanto a dónde estaba la frontera. Y Dios tiene un mensaje por medio de Oseas aún para el reino del sur, pero él primordialmente era el profeta al reino del norte. Y ahora, él continúa utilizando la expresión de Efraín, y como ya hemos dicho, se utiliza 36 veces, desde el comienzo del 4º capítulo hasta esta pequeña profecía en este lugar. Y en el versículo 11 de este capítulo 5 de Oseas leemos: Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Es decir, que voluntariamente siguió a los ídolos, y a la adoración de los ídolos seguía el mismo camino que la demás gente. Y continuamos en el versículo 12: Yo pues seré como polilla a Efraín, y como carcoma a la casa de Judá. Creemos que es bastante interesante las expresiones que usan los profetas, y podemos sacar buen provecho al estudiar lo que ellos dicen, porque ellos sacaban de la naturaleza y utilizaban ciertas formas de expresión que son de mucha ayuda para comprender la palabra de Dios. Aquí Dios dice: Yo pues seré como polilla a Efraín. Ahora, ¿qué es lo que hace una polilla? Bueno, entra al lugar donde uno guarda la ropa, y si usted no tiene de esas bolitas de naftalina, o alcanfor, como las llaman en algunas partes, ya sabe lo que puede suceder. Se cuenta la historia de un hombre que fue a la farmacia y compró algunas de esas bolitas de naftalina, y luego las trajo de regreso diciendo que no servían. El empleado de la farmacia le preguntó: ¿Cómo que no sirven? Bueno, le contestó el hombre, fíjese que estuve levantado casi toda la noche arrojando estas bolitas de naftalina a las polillas, pero nunca pude pegarle a ninguna de ellas. Bueno, amigo oyente, uno no quiere tener polillas donde guarda la ropa, porque éstas pueden arruinarle la ropa a uno en un corto tiempo. Y Dios dice aquí: Yo pues seré como polilla a Efraín, y le juzgaré a él rápidamente, y como carcoma a la casa de Judá. Es necesario que pase mucho tiempo para que se arruine la madera o el fundamento de una casa. Dios le está diciendo a Efraín en el reino del norte: Yo te juzgaré a ti ahora, pero la carcoma ya ha comenzado su trabajo en el reino del sur, y finalmente llegará un momento cuando todo caerá. Pero eso se demorará un poquito más. Las bases, los fundamentos están siendo quitados en todas partes hoy, y aquello que queda es algo que ha quedado ya carcomido. Quizás se demore un poco de tiempo, amigo oyente, pero no podemos continuar pecando de esa manera, y lo que ya ha sucedido es suficiente para hacernos débiles hoy. Ahora notemos cómo comienza el versículo 13 de este capítulo 5 de Oseas. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Usted puede apreciar lo que dice aquí. Efraín está enfermo y enfermo de muerte, y Judá vio su llaga. En efecto, él recibió una herida y fue herido en esa ocasión porque Asiria vino contra él, pero no lo llevó a la cautividad. Y el versículo 13 de este capítulo 5 de Oseas termina diciendo: Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. Tú fuiste un curandero. Pensabas que si te dirigías al rey de Asiria, éste te ayudaría. Pues bien, él es quien te va a llevar a la cautividad. Has apelado a la persona equivocada. Y Oseas utiliza aquí otra figura retórica. Es algo que el profeta usa y que aprendió de la naturaleza. Ahora, en el versículo 14 del capítulo 5 de Oseas leemos: Porque yo seré como león a la casa de Efraín, y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. En primer lugar le dice a Efraín que va a ser como un león, pero para el reino del sur será como un cachorro de león. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir esto? Bueno, quiere decir sencillamente lo siguiente. En cierta ocasión hubo un programa de televisión donde se mostraba cuadros de la naturaleza, y disfrutamos mucho poder ver cómo hay personas que están tratando de proteger a los animales salvajes del mundo, porque hay muchos de ellos que están llegando al punto de extinción.
Están sufriendo el pecado del hombre, de eso puede usted estar seguro. Así es que hay quienes están tratando de protegerlos. Y en este programa de televisión mostraron algunos leones, y había también una leona que estaba protegiendo a sus cachorros. Estos cachorros de león simplemente parecían un perrito o un gatito, y uno quisiera tomarle y jugar con él. Pero era otra cosa con la leona. Ella era un animal salvaje, y cuando otro animal se le acercaba, trataba de destrozarlo rápidamente. Sin embargo, los cachorros seguían jugando. Ahora Dios le dice al reino del norte, yo soy un león, y tengo toda intención de destruirte ahora mismo. Pero para el reino del sur, soy nada más que un cachorro. Pero ¿qué es lo que sucede con un cachorro de león? Bueno, este va a crecer, y llegará el día cuando será tan salvaje como lo es la leona en ese instante. Así es que se acerca un día y es una advertencia para el reino del sur que podemos apreciar aquí. Y como cachorro de león a la casa de Judá. Y aún dice más, yo arrebataré y me iré. Es decir, Dios dice, voy a permitir que tú vayas a la cautividad y puedes llorar y gemir todo lo que quieras. Pero Dios juzga el pecado, y Dios hace esto en el día de hoy también, amigo oyente. Nadie puede escaparse de la paga del pecado hoy. Nosotros les hemos fallado a los jóvenes en el presente, y ellos están esparcidos por todas partes del mundo. Uno encuentra a los drogadictos en todas partes, y el SIDA está siendo una epidemia. Y hay gente que dice, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, vamos a decirle qué es lo que sucede, amigo oyente. Es imposible evitar las consecuencias del pecado. Dios dice que usted no puede escapar a este resultado, y si usted pudiera escaparse, entonces está contradiciendo la palabra de Dios. Pero eso no está sucediendo porque Dios puede esperar. Él juzgará el pecado. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por la profecía de Oseas, y llegamos al capítulo 6 de este libro, y debemos decir que este capítulo no es tan triste como el capítulo 5, el cual se destaca por el juicio de Dios contra la nación de Israel. Y aquí el tema es que Israel regresará en los días postreros. Pero en el presente ellos deben ser juzgados por los pecados de aquel día. Pero existe la esperanza que tenemos aquí. Y en el versículo 15, con el cual finaliza el capítulo 5 de Oseas, él dice, «Andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán». Dios está diciendo, hasta cuando me busquen, yo andaré y volveré a mi lugar. Es decir, no los libraré hasta cuando me busquen. Ese es el pensamiento que tenemos aquí. Como hemos podido ver, el gran pecado de ellos ha sido la idolatría. Notemos ahora lo que dice el versículo 1 del capítulo 6. «Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará». Aquí tenemos lo que podemos llamar la última llamada de Dios para la nación, para el reino del norte. También tenemos aquí una advertencia para cualquier nación que ha hecho profesión de ejercer y ser una nación cristiana, que ha tenido el beneficio de la palabra de Dios. Aquí se nos presenta un gran principio, y también mira hacia el futuro, al plan futuro de Dios de que Él los curará. Dice, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Tenemos ahora un versículo sobresaliente en el versículo 2 de este capítulo 6 de Oseas, donde leemos, «Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él». Aquí tenemos algo que nos gustaría desarrollar, pero lamentablemente no tenemos el tiempo para hacerlo. Pero sí queremos presentar alguna idea que usted pueda seguir más adelante. Leemos, «En el tercer día nos resucitará». Ahora esto es algo muy interesante observándolo desde el punto de vista de la resurrección del Señor Jesucristo en el tercer día. Él fue resucitado para nuestra justificación en el presente, tanto para los judíos como para los gentiles. Y debemos decir que eso se puede aplicar en aquel día, porque uno puede encontrar esto en el capítulo 37 del libro de Ezequiel. Y ya hemos visto esto, y usted recordará que Dios habla del día en que Él reunirá a esta gente en aquella tierra, y los traerá a sí mismo como en una resurrección. Y todo esto será basado en aquel que fue resucitado en el tercer día. Descansa sobre eso, porque hubo una redención provista y una justificación de que si cualquier hombre le acepta,
le llevará a una relación correcta con el Dios Todopoderoso. El apóstol Pablo desarrolla este tema ya en el capítulo 11 de su epístola a los Romanos. Y nos gustaría observar lo que ese capítulo dice, pero debemos resistir la tentación porque queremos seguir adelante en este capítulo 6 de Oseas, y probablemente un poco más allá también. Tenemos dudas de llegar a hacer esto, pero trataremos de hacerlo. Y en el capítulo 11, él habla del hecho de que cuando Dios reciba a esta nación de regreso, lo cual él intenta hacer después de completar su propósito en la iglesia y sacar a la iglesia de este mundo, la cual está compuesta tanto de judíos como de gentiles, un pueblo de cada nación y de cada tribu, y creemos que hoy la radio es el medio que está penetrando a cada rincón de este mundo en el presente. Y con eso no queremos decir que este programa lo esté haciendo. Ojalá fuera así. Pero hay muchos otros programas que están presentando el mensaje de la palabra de Dios. Nuestro programa en realidad es algo muy pequeño comparado con otros grandes programas que están presentando en todo el mundo el mensaje de la palabra de Dios. La palabra de Dios está siendo predicada hoy por hombres que están presentando una enseñanza sana de la Biblia. Y creemos que habrá gente de cada lengua, tribu y nación que se presentarán ante el Señor en la iglesia para adorarle. Pues bien, después que Dios complete ese programa, Él se volverá nuevamente a esta nación y la levantará. Este profeta, como cada profeta que escribió en las Escrituras, y como algunos que no escribieron en la palabra de Dios, habló de este propósito futuro de Dios para la nación de Israel. El mismo Moisés, aún antes de que ellos entraran a la tierra, comenzó a hablar de aquel día cuando por tercera vez Él iba a restaurar a su pueblo a la tierra. Sería una restauración permanente en la tierra, y en el tercer día Él lo haría. Sería la tercera. En el tercer día Él resucitó a Cristo de entre los muertos. Y debemos decir que este número no es un número que sucede así, accidentalmente. Veamos ahora lo que dice el versículo 3 de este capítulo 6 de Oseas. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. No vamos a entrar en esto ahora, sino que hablaremos en cuanto a esta lluvia temprana o tardía, cuando estudiemos el libro del profeta Joel. Esto no ha ocurrido aún en la tierra de Israel. Creemos que uno no puede decir que la lluvia tardía o temprana ya ha llegado a la tierra de Israel. Existe, por supuesto, cierta cantidad de lluvia en ese lugar, pero eso no hace de ese lugar un jardín del Edén. Debemos decir que este jardín del Edén, y así lo queremos llamar, está lleno de tráfico y de contaminación ambiental, y lo que ha ayudado mucho en ese lugar no es la lluvia, sino el sistema de irrigación que existe allí. Israel en realidad no tiene mucha agua para la irrigación que se necesita sobre ese lugar. Así es que no podemos decir que estamos viendo el cumplimiento de esto en el presente, pero nuevamente debemos decir que cuando esta gente se vuelva a Dios, no solo habrá bendición para la gente, sino también para la tierra y para el mundo animal. Esa es la gran solución que se necesita para la economía del presente. Uno se cansa de escuchar a los ecólogos hoy diciéndonos cómo piensan ellos que deben hacerse las cosas. Por supuesto, la mayoría de ellos no tiene nada que ver con estas cosas en cuanto a la financiación de sus programas. Por ejemplo, a ellos no les gusta que se traiga el petróleo que existe en la zona de Alaska. Pero si uno interpreta las condiciones correctamente, tenemos que tener petróleo. Y si no lo tenemos, pues vamos a encontrarnos en una situación bastante difícil, por cierto. Y los problemas que pueden crearse en la forma de traer el petróleo desde Alaska posiblemente afecten nada más que una zona muy limitada de ese lugar. Pero, amigo oyente, aparte de esa gran tubería que es necesaria para traer el petróleo, el hombre arruinará ese lugar de todos modos, porque el hombre es pecador. El hombre arruina todo lo que toca. Hasta la luna se está convirtiendo ya en un basural. Ya hay muchas cosas abandonadas en la superficie de la luna, y continuaremos haciendo esto. Y es necesario hallar un lugar donde depositar toda la basura, sin duda alguna. No queremos discutir en cuanto a este punto, pero lo importante es que nosotros conoceremos entonces si seguimos en el conocimiento del Señor. Ese es el secreto mismo de la solución al problema de la vida, es el conocer al Señor. La ambición que el apóstol Pablo tenía, aún al llegar al final de su vida, era el de conocerle a Él, es decir, al Señor Jesucristo, y el poder de su resurrección y la comunión de su padecimiento, y que Él fuera hecho según la imagen del Señor.
y no hay ningún modo o ninguna forma de mejorar en este mundo aparte del conocimiento de Dios. La palabra de Dios, amigo oyente, es muy enfática en cuanto a todo esto, y podemos decir que o tiene razón o está equivocada. Y hasta el presente, después de tantos miles de años, ha sido comprobada y tiene razón, y no creemos que las generaciones presentes puedan cambiar eso de ninguna manera. Bien, sigamos adelante. El versículo 4 de este capítulo 6 de Oseas, que estamos estudiando, dice, ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Dios está diciendo esto como si se sintiera un poco confundido, quizás se sienta frustrado. Dice, bueno, ¿qué es lo que haré contigo? Yo te amo, pero tú continúas en el pecado y voy a tener que juzgarte. Esto coloca a Dios en una situación problemática. El castigo es algo extraño para Dios. Él quiere salvar y no juzgar. Pero cuando el pueblo continúa apartándose de Dios, entonces llega el día cuando Él tiene que castigarlo. Esta gente era religiosa, pero usted puede darse cuenta que ellos no tenían ningún conocimiento de Dios. Estaban lejos de Dios. Permítame traer esto a la fecha presente. En el día de hoy tenemos mucha religión, y nosotros estamos opuestos a la religión hoy. Ahora, la mayoría de los periódicos aceptan cartas de sus lectores, y ellos pueden expresar sus puntos de vista. En una de esas cartas al editor, un lector expresa su opinión diciendo que la religión ya ha sobrepasado su utilidad, que el hombre ya ha sobrepasado esa necesidad por este opio, que ya no es necesario para él el poder explicar lo desconocido con historias y adoración de un ser supremo, que en una sociedad compleja como la nuestra, la religión solo puede nublar o enmudecer la mente. La religión, dice, solo opaca o distorsiona los detalles importantes, interfiere con las decisiones importantes y promueve el prejuicio y la hipocresía. Ahora es cuando la humanidad tiene que rechazar esta ceguera mental. Y vamos a decir algo que quizá le sorprenda, amigo oyente. ¿Sabe una cosa? Estamos de acuerdo con eso. Nos gustaría poder librarnos de toda la religión hoy. Y alguien respondió a esto y lo dijo en una manera mucho mejor de lo que podemos expresarlo nosotros. Permítanos presentar la respuesta que se le dio al escritor en este periódico. Esta persona dice en respuesta a la carta que se tituló «A la religión se la señala como ceguera mental». Y esta respuesta dice, estamos de acuerdo con la persona que escribió en cuanto a los resultados de la religión, porque la religión es sólo el esfuerzo del hombre tratando de alcanzar a Dios por medio de sus propios esfuerzos. Yo nunca he sido un hombre religioso, pero hace unos años atrás, algo ocurrió que realmente cambió mi vida. Yo invité al Señor Jesucristo para que tomara control de mi vida, y acepté el hecho de que yo no puedo alcanzar a Dios por mí mismo, sino que Él ha hecho posible una relación con Él a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Desde el momento en que hice esa decisión, he podido apreciar más y más mi responsabilidad social, y he podido llegar al punto de amar y aceptarme a mí mismo y a otras personas, sin importarme su edad, su raza, su credo o color. Y hasta aquí la respuesta a la carta del otro lector. Y amigo oyente, no creemos que sea necesario tratar de mejorar eso, y damos gracias que nuestros oyentes nos ayudan a tener comunicaciones como estas. Son tan aplicables a una situación como la que tenemos. La gente hoy quiere librarse de la religión, y decimos que está muy bien. Permítanos que salga por la puerta de atrás, pero también permítanos que entre Jesucristo, la luz del mundo. Eso es lo importante. Ahora, esta gente de la cual estamos hablando en el libro de Oseas, estaba funcionando religiosamente. Eran personas religiosas, pero la piedad de ellos era como una nube de la mañana, solamente rito y ceremonia. Y aquí leemos, y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Y eso era todo lo que la religión de ellos era. Y hay muchas personas hoy que se ponen la religión como si uno se pusiera un vestido suelto, algo que, bueno, uno puede quitarse y ponerse en cualquier momento. Bueno, eso es lo que Dios estaba condenando en ellos. Ellos eran religiosos, pero no conocían a Dios de veras. Ellos nunca tuvieron una experiencia transformadora. La religión, amigo oyente, ha sido como una barrera que no ha permitido a mucha gente que pueda llegar al verdadero conocimiento de Dios. Escuche lo que Dios dice. Él aún les está hablando a ellos. Él dice en la primera parte del versículo 5 de este capítulo 6 de Oseas,
por esta causa los corté por medio de los profetas. Dios dice, los he despellejado mientras estaban vivos con los profetas. Nos gusta mucho cuando recibimos cartas de nuestros oyentes donde nos dicen que nosotros presentamos la palabra de Dios tal cual es. Y por cierto que eso es lo que tratamos de hacer siempre en nuestro ministerio. Uno siempre encuentra que la gente quiere escuchar la palabra de Dios, es decir, aquellos que están de acuerdo con uno, y uno espera que los demás, aquellos que no gustan de escuchar la palabra de Dios, se opondrán a lo que uno tiene que decir de cualquier manera. Y eso no nos molesta para nada. Apreciamos mucho, sin embargo, a aquellos que están con nosotros en este ministerio, y creemos que nosotros debemos presentar la palabra de Dios tal cual es. Y eso es exactamente lo que Dios le dice ahora aquí a esta gente. Él dice, por esta causa los corté por medio de los profetas. Ellos hablaron cosas tajantes contra ustedes, pero ustedes no escucharon lo que los profetas tenían que decir. Y ese ha sido el problema de hoy. Nosotros nos regocijamos en el alcance que tenemos en el presente, pero también reconocemos que es algo muy pequeño cuando se lo compara con los demás. Ha habido gran interés en volverse a la palabra de Dios, pero nos debemos preguntar cuánto de eso es realmente genuino. Y podemos apreciar gente yendo en todas las direcciones hoy, muchos siguiendo direcciones equivocadas, por cierto. Ahora, en este versículo 5 leemos, por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Y usted puede darse cuenta, amigo oyente, que no era por la falta de información o por la flexibilidad de ella. Dios les había enviado a ellos profetas, pero ellos les dieron la espalda. Ahora Dios dice en la primera parte del versículo 6, porque misericordia quiero y no sacrificio. Lo que ellos estaban haciendo era costumbre nada más. Es posible que uno vaya a la iglesia todos los domingos y ser tan fundamental como cualquiera otro. Uno critica al predicador, critica al coro, critica a todos los que están allí, y quizá lo merezcan, no lo sabemos. Pero amigo oyente, mientras usted no llegue a poner la palabra de Dios en su vida diaria, y permita que haya una evidencia de misericordia en su corazón y en su vida, tendremos que aplicar lo que dice este versículo 6. Escuche usted. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y no creemos que ir a una comida o a un banquete en la iglesia sea el sustituto para comer el verdadero pan de vida, ese alimento que sale de la palabra de Dios y del estudio de la palabra de Dios. No hay ningún sustituto para eso. Sigamos adelante, veamos qué nos dice al comenzar el versículo 7. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, es decir, el pacto de Dios con esa nación. La segunda parte del versículo 7 y también el versículo 8 dice, allí prevaricaron contra mí, Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. Pero amigo oyente, habrá ese bálsamo de Galaad, y nosotros necesitamos ese bálsamo hoy, pero lo que salió de allí era iniquidad. Y ahora el versículo 9 dice, y como ladrones que esperan algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem, así cometieron abominación. Es decir, que los sacerdotes, al negarse a dar a los hombres el agua de vida, o el darles el pan de vida, estaban en realidad cometiendo una equivocación, cometiendo un asesinato realmente. Y hablando honradamente, amigo oyente, creemos que un ministro que sube a la plataforma y no presenta la palabra de Dios es culpable, como lo hemos visto declarado aquí en este versículo. No somos nosotros los que pensamos esto, amigo oyente, sino que es la palabra de Dios la que lo dice. Usted es culpable de asesinato. Y en el versículo 10 y la primera parte del versículo 11 leemos, en la casa de Israel he visto inmundicia, allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega. Es decir, ya se acerca su día también. Esta es una advertencia para ellos. Cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Se acerca un día, dice Dios, cuando regresaré y los haré regresar a la tierra, pero ahora tengo que juzgarles, castigarles por su pecado. Y con esto llegamos ahora al capítulo 7 de Oseas. Y Dios continúa hablando aquí. En realidad, en los capítulos 7 al 12, encontramos que Israel solo podía escapar al juicio volviéndose a Dios, a aquel que le ama, y es el único que ama a Israel, y el único que puede ayudar. Hemos tomado el versículo 8 de este capítulo 7 como el versículo clave de esta parte.
No vamos a tener tiempo de analizar esto ahora, pero solo queremos mencionarlo para que usted piense en esto. El versículo 8 dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. No sabemos si usted habrá tenido oportunidad de cocinar de esta manera, pero hay comidas que se cuecen de un lado solamente, y si uno no la voltea, entonces se quema de un lado, y del otro lado quedan crudas. Y eso demuestra lo que hacía esta gente. Un día ellos iban al templo, se postraban, hacían todos los ritos, y al día siguiente salían y estaban viviendo para el diablo. Amigo oyente, muy calientes de un lado, quemados de un lado, pero crudos del otro lado. Ese es el cuadro que tenemos aquí. Y diríamos, es el cuadro de muchos creyentes hoy. Así son muchos miembros de la iglesia hoy, quemados de un lado, crudos del otro lado. ¿Y qué cuadro es este de esa nación? Ya veremos esto cuando comencemos nuestro estudio del capítulo 7, Dios mediante, en nuestro próximo programa.